perdón. Aquí hay una frase que encontré ayer y siento que aplica todo esto, ¿no? El perdón no cambia el pasado. No puedo cambiar el pasado, porque ese perdón el pasado no lo cambia, pero sí cambia mi percepción hacia el futuro. Esa es la importancia del perdón, que hace que yo viva mejor más adelante. Pero antes de empezar con el tema, permítanme decirle unas cositas, dos cositas. Una, también aprendí estos días viendo en Discovery como que si uno se llega a varar en el carro, le echa la yema del huevo, la clara del huevo, cuando se le daña el rallador a uno, y con esa vaina en mano se le quita la juguita al rallador, como ven aquí. Y también le escuché a otra persona que las X, las letras, tienen mucho que ver con la adhesiva. Así que tiene que ver con la adhesiva, claro. No es lo mismo cuando yo compro una camisa talla L que una XXL. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el tema? Cuando uno, ¿qué les compartí, por ejemplo, de la primera experiencia? ¿Sí? Puede ser una cuestión como aislada, y eso ¿qué tiene que ver con esto, hermano? Ahorita aparentemente no tiene ningún sentido, pero si de pronto algún día llego a irme en mi carro, de pronto llego y se me daña el radiador, digo, oiga, ¿verdad que ese man dijo que se le echaba la clara del huevo, se tapa las fugas del radiador? Eso empieza a tener sentido cuando hay la situación para aplicarla. Y lo de las X, se da cuenta que cuando la información es fragmentada, no se logra tener todo el sentido hasta cuando la información es total. Entonces, cuando yo tengo una información fragmentada, aislada o incompleta, no tengo realmente todas las opciones para hacer una cosa. Con el perdón sucede lo mismo. Si nosotros fragmentamos el perdón, a que sencillamente el perdón, como tal, sí, pero no vemos la relación que tiene el perdón con la vida íntegra, útil y feliz, no tiene todo el sentido que tiene el perdón. El perdón, si uno se pone a mirar, está dentro del paso cuarto al paso décimo. Ahí abarca perdón. Pero para eso primero he tenido que recorrer 3 pasos para encontrarlo yo en mi corazón, hacer el inventario y empezar a mirar cómo hago para perdonar. Entonces, cuando empiezo realmente y tengo toda la información completa, me doy cuenta que tiene mucho más sentido el perdón. Entonces, eso es lo que les quiero compartir, compañeros. Entonces, empezar hablándoles de eso y de que cambiemos el pasado. Esta es una conclusión a la que yo personalmente he llegado después de hacer un trabajo con el perdón. O sea, esto no es que lo copié, no, esto es una decisión, es una cuestión, digamos, personal, una interpretación personal, lo mismo que les voy a compartir. No perdonar ni pedir perdón es una necedad. O sea, eso es una necedad. Cuando yo no quiero ni perdonar ni pedir perdón. Perdonar o pedir perdón es una necesidad. Yo soy el que necesito perdón. O perdonar o pedir perdón. Y perdonar o pedir perdón tampoco es una virtud. Porque uno cree que es la gran persona porque perdonó esto. Es amor. Es amor. Por lo tanto, necesito perdonar o pedir perdón para encontrar el verdadero amor. Solamente cuando sea capaz de perdonar o de pedir perdón, voy a encontrar lo que es realmente el verdadero amor. Y mi recorrido para llegar a esta afirmación es el siguiente, compañeros. Cuando mis compañeros me dijeron de este tema, dice en el capítulo 11, Dios constantemente te revelará más. Vean, me empezaron a llegar unas ideas y yo me di cuenta, yo he recorrido todo este camino, ¿sí? Pero necesito ponerlas por escrito. Entonces, esto que les voy a compartir de unas etapas que muy a nivel personal he sentido que tenemos con respecto al perdón, las entendí esta semana. Entonces, son las siguientes, compañeros. Entonces, son las etapas del perdón. Yo, primera etapa, ¿sí? Entonces, la primera etapa, compañeros, ¿sí?, es la necedad, ¿sí? La necedad, cuando yo no quiero perdonar. Decía antes, cierro mi mente y cierro mi corazón y yo no perdono, ¿sí? Y yo no quiero perdonar. Y me escudo, por ejemplo, en aquella cuestioncita de que perdona, porque yo no quiero perdonar, ¿sí? ¿Y por qué yo no quiero perdonar? Y todo esto lo digo basado en mis experiencias con todo esto del perdón. Es el recorrido que he hecho. Entonces, ¿por qué yo no quiero perdonar? Porque cuando otra persona se equivoca,
¿Qué sucede en mi interior? Me siento superior o mejor que esa persona, porque él la embarró. Eso me da un sentimiento de superioridad. Y no lo perdono. ¿Por qué no lo perdono? Porque tengo una sensación de superioridad. Como tengo una sensación de superioridad y no perdono a esa persona, aparece otra dificultad. Siento que si voy a pedirle perdón a otra persona, voy a sentir lo mismo, me voy a sentir inferior. Me voy a sentir inferior porque como yo me siento superior cuando el otro se equivoca, pienso que me voy a sentir inferior cuando yo sea el que me equivoque. Y entonces descubro que cuando a mí se me dificulta perdonar, también se me dificulta pedir perdón. Cuando se me facilita perdonar, también se me facilita pedir perdón. Entonces, sí, indudablemente eso tiene que nacer a mí. Entonces, yo me aferro al error de la otra persona por la sensación de superioridad que me da a esto, ¿sí? Entonces, porque eso me hace sentir indudablemente mucho mejor, entre comillas, que la otra persona. Entonces, la primera etapa es la necesidad, yo no quiero perdonar ni nada. Después, y el abreviado, el POP es perdonar o pedir perdón, porque quiero que lo veamos relacionados, porque uno de pronto se ha dado es salirnos de ese papel de víctimas que uno ha tenido toda la vida, de que es que me hicieron, me dijeron, me hicieron, ¿usted qué hizo? Nada, yo nunca hago nada, siempre lo que hacen son las demás personas. Entonces es completo, es perdonar o pedir perdón. Entonces, después de que ya pasó esa etapa de necesidad que digo que no quiero perdonar, de pronto puede que empiece a perdonar, pero lo siento como una humillación. Me siento como humillado, como que, es que me toca perdonar a este mano, hermano, o me toca pedir perdón. Y puede que perdone o pida perdón, pero condicionado. Listo, yo le voy a perdonar, pero la próxima vez no será perdón. O yo le pido perdón, ¿sí? Pero es porque tal cosa, ¿sí? O yo le pido perdón, pero puede que escuche algo de eso. Entonces, puede que pida perdón, pero lo condiciono, ¿sí? Pongo condiciones para pedir ese perdón. La tercera etapa es la debilidad. Siento el pedir perdón o el perdonar como que he sido muy débil, hermano. No, yo lo perdoné, pero es que no se me cogió, fue pendejo, fue pucha, me puse a perdonar esa vaina así. Y eso ahorita le pedí perdón a la mujer y eso de aquí para arriba eso me la va a montar, hermano. Es que eso, le pido uno perdón y eso, pues madre, agarran a la mujer de ahí para arriba. Entonces, siento que van a abusar de mi buena voluntad. Entonces, perdono o pido perdón, pero sin disfrutarlo, sin disfrutar eso, porque siento que lo estoy haciendo como una muestra de debilidad. Entonces, yo no disfruto el pedir perdón en esos términos, porque siento que estoy siendo muy débil, no estoy disfrutando realmente eso. La cuarta etapa, entonces ya lo veo como una virtud. Me siento la gran persona, porque es que lo perdoné. Entonces me creo muy especial, porque yo me perdono a esta persona. Y si empiezo a compararme con las demás personas, se aumenta el problema del orgullo y de la prepotencia, porque es que yo sí lo perdoné. Ya, ¿usted cuándo me ha perdonado? ¿O quién le perdonaría eso? A ver, ¿quién le perdonaría eso? Entonces, me da una sensación de virtud, de ser la gran persona, porque perdono. Hasta ahí, digamos, es una etapa que yo he sentido que yo la viví antes de empezar a practicar el programa Alcohólicos Anónimos, antes de empezar realmente a meterme en esos 12 pasos. Porque cuando empiezo realmente a meterme a esos 12 pasos, le entrego mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, pero realmente entregarle mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, realmente creer y confiar en él. Y hago sin miedo un inventario moral, porque es que solamente cuando yo le he entregado mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, tengo un Dios dentro de mi corazón, puedo realmente empezar a hacer un inventario sin temor, porque ya el inventario no es para amargarme, el inventario es para aprender de esos errores, entregarle toda mi vida a ese poder superior y empezar realmente a mejorar. Entonces, solo cuando hago sin miedo un inventario moral, me dispongo y empiezo a vivir mi vida de una manera espiritual, que es lo que me pide el programa, que realmente viva la vida de una manera espiritual, es cuando el proceso entonces continúa. Y el proceso continúa entonces de la siguiente manera. La quinta etapa entonces es un deber. Ya lo hago porque siento que es un deber. Entonces yo no debo perdonar porque es que Dios me dice que en el Padre Nuestro, ¿sí? Lo que debo de perdonar. Entonces en el Padre Nuestro
es lo único que Dios me pide a mí que haga. Cuando uno mira al Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, lo único que Dios me pide a mí que haga en el Padre Nuestro, de resto es todo me lo da Él a mí, pero lo único que Él a mí me pide que haga es que perdone las ofensas. Y no le hemos puesto mucho cuidadito a la palabra ¿cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la pregunta es, ¿cómo perdono yo? Porque Dios me va a perdonar como yo perdone a los que me ofenden. Entonces, si yo perdono de dientes para afuera, si yo perdono por conveniencia, si yo perdono porque toca, pues así me va a perdonar Dios. Porque yo le dije, perdona mis ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ah, ¿usted perdonó así? Ah, bueno, yo lo perdono así. Cuando yo perdone realmente de corazón y empiece a tener ese valor y darle ese valor al otro ser humano, realmente voy a sentir que Él también me va a perdonar, realmente de corazón. Porque Él me va a perdonar, pero también como yo perdono. Y al sentirlo como un deber, no lo disfruto plenamente todavía, porque siento que es un deber. Pues como es un deber, es como cuando yo me voy a trabajar, y pues que me toca trabajar, porque es que para eso es que me pagan, hermano, ¿sí? No disfruto realmente el trabajo, ¿sí? Yo no disfruto porque siento que es un deber. Y fuera de eso, si sigo creyendo que yo debo de perdonar o de pedir perdón porque Dios me va a recompensar allá en el otro mundo, en la otra vida, el estar esperando recompensas me impide ver los beneficios. Como estoy esperando la recompensa por portarme tan bien y por ser tan buena persona, no veo los beneficios, no veo que el que descansa soy yo, no veo que el que tiene paz interior soy yo, ¿no? Yo no veo eso por estar esperando recompensa. Entonces, sigo fortaleciendo mi vida espiritual, pero ya estoy en el camino, entonces continúo mi trabajo de los pasos, sigo fortaleciendo mi vida espiritual y llego a la sexta etapa, cuando entiendo que es una necesidad. Yo soy el que necesito perdonar, no las demás personas, yo soy el que necesito perdonar. Entonces, pido perdón por mi bienestar, ¿sí? Y entiendo que perdonar o pedir perdón, dice Bill, son dos corrientes del mismo río, y el río se llama felicidad. Si yo realmente quiero ser feliz, necesito perdonar o necesito pedir perdón. Las dos son corrientes del mismo río, pero yo soy el que lo necesito, ¿sí? Y que el mayor perjudicado o beneficiado de hacerlo o de no hacerlo, voy a ser yo. Si yo perdono, yo voy a ser el beneficiado, no las demás personas. Si no perdono, pues yo voy a ser el perjudicado, no las demás personas. Entonces, cuando entiendo que los demás pueden vivir sin mi perdón o sin que los perdone, pero yo veo muy mal cuando no lo hago. Por ejemplo, ¿cuántas veces a uno le ha pasado que de pronto van a pedir disculpas a una persona? Ay, hermano, yo estoy tan apenado con la persona, ¿qué pasó? No, es que le dije mal, hermano, yo creo que se sintió mal, y estoy un día, 2 días, 3 días, hasta que al fin no aguanto más y voy y le pido perdón. Oye, hermano, qué pena con usted, porque ayer le dije tal cosa y me da pena de haberlo hecho sentir tan mal. ¿De qué? Y estoy mío. Realmente no me acuerdo, hermano, no me encuentro así. Esa persona no estaba sufriendo, esa persona no descansa, el que descansa soy yo. Me doy cuenta que es que cuando yo pido perdón, el que descanso soy yo, no son las demás personas, ¿sí? O cuando me piden perdón y no lo otorgo, entonces alguien me pide perdón a mi hermano. Hermano, discúlpeme que me quiero. Ay, hermano, ¿sabe qué? Tenemos esa vaina así, esto no pedí perdón y no sé qué, ¿sí? Y yo no soy capaz de otorgar ese perdón con el mismo cuentico que perdona a Dios. Sí, hermano, pero es que me están pidiendo perdón a mí. Y es una cuestión más de arrogancia que de humildad decir que es que perdona a Dios. No, porque me están diciendo a mí como ser humano, hermano, usted se equivocó, yo quiero pedir perdón, hermano, ¿sí? Pero si yo no le perdono a esa persona, también voy a darme cuenta que el mayor beneficiado o perjudicado voy a ser yo. ¿Por qué? Porque la otra persona ya descargó. Ya descargó, hermano. Listo, yo ya era lo que le quería pedir perdón, hermano. Realmente de corazón, entonces, si usted no me quiere perdonar, listo, hermano. En el paso 9 dice, vamos a barrer del lado de nuestra calle. Es lo que podemos hacer. Si el otro no perdona, listo, hermano, ya el problema es del otro. Bien, por eso, cuando la persona me pide perdón, yo tengo que tener esa capacidad de pedir perdón. Porque si no, yo voy a seguir cargando con el problema. El otro ya me lo descargó. Y ahora el que echa el problema soy yo. Porque ya después, cuando me acueste por la noche, me va a empezar el remordimiento. Me fue la mano.
Pero entonces me vuelve remordimiento, pero aparece el orgullo para justificarme y para decir, no, pues que mal la cago, hermano. No, pues es que me voy a poner a perdonar. Y empieza una lucha interior porque uno no ha realmente descubierto lo que es realmente perdonar o pedir perdón. Y por todo esto, más que una virtud, es comprender que el perdón es una necesidad. Yo soy el que necesito perdonar, ¿sí? Y cuando realmente sigo progresando en mi vida espiritual, entiendo que el verdadero perdón es cuando realmente lo hago por amor, tanto por amor para mí como por amor a las demás personas, ¿sí? Y descubro, como dijo el apóstol Pablo, ese amor que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo espera, ¿sí? Cuando siento plenamente en mi vida y vivo el amarás a tu prójimo como a ti mismo, créame que es espectacular y que uno muchas veces piensa. Hoy me decía un compañero de Ibagué que me llamó, que decía, pues vamos a hacer un tema del perdón porque la gente dice que eso de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso, ¿quién va a hacer eso? Decía, siempre, eso sucede siempre. Cuando yo no creo en algo, yo no practico algo, creo que eso no existe. Pero el perdón y el verdadero amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo hoy en día siento que estoy viviendo eso, de realmente amar a las demás personas, ¿no? Y créame que no es tan difícil como uno cree. Cuando uno realmente empieza a amar a las demás personas, empiezan a entender lo que es realmente el verdadero perdón. Y empiezo a perdonar o pedir perdón porque descubro y siento que el que más pide perdón, perdona o pide perdón, no es el más pendejo, no es el más débil, es el que más ama. Cuando uno realmente ama a una persona, uno es el que perdona. Cuando uno realmente ama a una persona, uno le pide perdón. No es cuestión de debilidad, no es cuestión de pendejo, es cuestión de amor. Que uno realmente ama a una persona y por eso uno va y le pide perdón, o por eso uno perdona a la persona, por amor. Realmente uno va a empezar a descubrir y a vivir el verdadero amor, el verdadero sentido del perdón cuando empieza a hacer eso. Cuando empiezo a amar lo mejor de los demás y no temer lo peor de ellos. Porque ¿por qué me pasaba eso? Porque hoy en día yo hablo mucho de esto. Porque como uno estaba viviendo la vida de una manera equivocada, y al revés, por eso dice que todos los 12 pasos van en contra de nuestros deseos naturales. Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Mirar siempre los errores de los demás, siempre los errores de los demás, y partir, temer lo peor, ¿sí? ¿Y por qué temo lo peor? Porque tengo un concepto demasiado elevado de mi virtud y un concepto muy abajo de los demás. Entonces, siempre parto del principio de la mala fe, de la mala voluntad de los demás. Cuando alguien se equivoca, automáticamente lo relaciono con la mala fe, con la mala voluntad. Nunca me pongo a pensar, de pronto se equivocó. Yo hay una cuestión que siempre le digo a los compañeros, me la han escuchado hablar en intergrupos, yo siempre parto del principio de la buena fe de las personas. Hagan lo que hagan, debo partir del principio de la buena fe, de que todas las personas actúan de buena fe. Pero tengo que empezar a llegar, tengo que empezar a darme cuenta de que es cuando empiezo a amar lo mejor de los demás y no a temer lo peor de ellos. Porque si yo empiezo a temer lo peor de los demás, siempre miraré a los demás como enemigos, como personas con las cuales tengo que estar prevenido y no como personas con las cuales debo estar prevenido, porque están mirando las cosas al revés. Cuando entiendo las palabras, cuando una persona se equivoque, no te fijes tanto en el error, fíjate en la actitud posterior al error. ¿Por qué? Porque uno se equivoca una persona por cualquier cosa. ¿Y yo en qué me fijo? En el error. Vea, usted se parece que sí. Pero ¿cuántas veces yo me fijo en la actitud posterior? Que digo, yo por lo menos hoy en día me fijo mucho en eso, ¿sí? Una persona se puede equivocar y yo me puedo equivocar en cualquier cosa, ¿sí? Pero lo importante no es el error, lo importante es cuál es la actitud posterior. Pero si después de que yo cometo un error, mi actitud es de arrogancia, de prepotencia, de imponer a las malas, pues de malas, hermano, esa es mi vida, si no pasa bien y si no también, digo, mala vaina, ¿sí? Pero si la actitud de la persona es, hermano, realmente siento que me equivoqué, hermano, discúlpeme, hermano, ven a todo corazón, hermano, yo me equivoqué, sí, y veo que la persona tiene aceptación, que la persona tiene ese deseo de cambio, que la persona realmente tiene la buena disposición para enmendar, hermano, eso es lo que vale para mí. Hoy en día realmente lo que vale es lo que sucede después del error, no en el error. Pero le reitero, ¿por qué yo me quedo en el error? Porque eso me hace sentir superior y mejor que la otra persona. Aunque en la realidad uno que no es así. Entonces estamos en la etapa de por amor. Cuando realmente pido el perdón
o no lo otorgo para encontrar toda la esencia del verdadero perdón, que no es cuando realmente pido el perdón o lo otorgo, es cuando empiezo a encontrar la verdadera esencia de lo que es el verdadero perdón. No es perdonar para olvidar, no, yo nunca podría olvidar todas las cosas que viví, pero sí puedo perdonar para aprender a recordar sin dolor. Y hoy en día, y entiende uno, cuando realmente uno perdona el corazón y empieza a recordar sin dolor, es cuando entiende la cuarta promesa. No nos lamentaremos por el pasado, ni desearemos cerrar la puerta que nos lleva a él. ¿Por qué? Porque ya no me lamento por el pasado. Haya sido lo que ha sido, yo ya arreglé las cosas con mi pasado, yo no tengo por qué lamentarme por eso. Y cuando sea necesario lo saco para compartir y para mostrar realmente todas las bendiciones que me ha traído ese perdonar. Cuando aprendo a vivir con las mejores relaciones humanas, tanto conmigo mismo como con los demás, al no vivir sobre una base de exigencias de perfección ni en mí ni en los demás. Porque cuando yo aprendo a perdonar o a pedir perdón, ya dejo de tener esas exigencias de perfección tanto en mí como en los demás. Porque ya me doy cuenta que como ser humano cometeré errores. De pronto en menor cantidad que antes, pero todavía me voy a equivocar. Y cuando yo tenga la disposición, por eso en el paso 10º dice, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Inmediatamente, no dice que nunca me voy a volver a equivocar, no, me dice cuando se equivoca, corríjalo, hermano. ¿El proceso cuál es? Reconozca, corrija y siga. Se equivocó, listo, hermano, reconozca que se equivocó, corrija su comportamiento y siga, hermano. Entonces, cuando yo aprendo a tener esas relaciones humanas conmigo mismo, me queda fácil tenerlas con los demás. Me queda fácil no hacerles exigencias de perfección a los demás. Pero uno normalmente, ¿por qué uno vive mal y por qué uno no supera esto? Porque normalmente, como lo decía Bill, estamos viviendo al revés. Entonces es la exigencia en los demás y la complacencia en mí. Entonces le pongo a los demás unas cargas, como decía Jesús, tan pesadas que yo ni siquiera con un dedo las quiero cargar, pero sí le quiero poner a los otros unas cargas así como más. Entonces cuando yo aprenda realmente de que no debo poner esas cargas a las demás personas y de que debo tener esa tolerancia tanto con ellos como conmigo mismo, indudablemente la vida empieza a funcionar mucho más mejor. Pero también darme cuenta que esa cuestión de perdonar o de pedir perdón y de reconocer que yo me voy a equivocar no puede ser un camino para que yo empiece a vivir en la mediocridad, en la falta de exigencia y en el conformarme con el que yo soy un ser humano, cualquiera la embarra. No, tengo que esforzarme indudablemente por mejorar, por encontrar la mejor calidad de vida. Cuando estoy dispuesto, entonces se aumenta la tolerancia y el amor. En el paso, en el capítulo, en acción dice, el amor y la tolerancia para con los demás son nuestro código. Después de haber recorrido los 9 pasos, entonces ya llegamos al punto del 10º paso, dice, el amor y la tolerancia para con los demás son nuestro código. Cuando realmente yo estoy perdonando de corazón y con amor a otra persona, voy a encontrar eso, de que empiezo a tener la verdadera tolerancia con las demás personas, ¿sí? El amor hacia los demás, realmente a querer a las demás personas. Cuando estoy dispuesto a perdonar, cuando la culpa es de los demás, y a pedir perdón y corregir cuando la culpa es mía. Vea, yo hoy en día, por lo menos a nivel familia, yo hoy en día, todos los días en mi oración, eso le pido a mi poder superior. Digo, Dios mío, ayúdeme a perdonar cuando ellos se equivoquen. Y a pedir perdón y corregir cuando sea yo el que esté equivocado. Porque yo se lo he dicho a mis hijos, yo no quiero vivir en una familia en la cual se ha prohibido equivocarse. No, yo quiero vivir en una familia en la cual nos podamos equivocar, pero que cada vez que nos equivocamos tengamos la capacidad para decir, discúlpeme, me equivoqué. Pero yo no voy a decirle a mi hijo, ni mi hijo va a aprender a pedir perdón si él a mí nunca me ve pedirle perdón cuando me equivoco. Soy el papá no se equivoca, o si se equivoca, pues de mala porque soy su papá. Y después le digo que aprenda a pedir perdón, ¿sí? Que aprenda a corregir los errores, cuando yo no tengo la capacidad para hacer eso. Hay una cosa que yo hoy en día, todos los días le digo a mis hijos también, es, hermano, el peor problema de cometer errores no es cometer errores. El peor problema de cometer errores es no aprender de ellos. Yo hoy en día le doy gracias a Dios por los errores, porque yo hoy en día lo que vivo, lo que he descubierto, las bendiciones que Dios me ha dado, todas han partido de un error, de un fracaso, de un sufrimiento, de una equivocación. Ninguna bendición que tengo hoy en día ha llegado en la abundancia, en la prosperidad, en ninguna. Entonces, es empezar a mirar esa cuestión.
Entonces debo de perdonar y corregir cuando la culpa es mía, reconocer, sí, me equivoqué, realmente me equivoqué y pido perdón, ¿sí? En esto ya me pasó, por ejemplo, con mi hijo. Le regaló un coche al hijo que estaba con un nieto, con el niño, con un nieto. Entonces yo dije, voy a mirar cómo es que lo arman para cuando toque desarmarlo, pues a ver cómo es la desarmada. Las partes de arriba van con unos pinecitos y las partes de abajo van a presión. Entonces cuando se fueron, yo me puse a desbaratar y no me salía la partecita que era presión y dije, pero es que ahí lleva unos taches. Le dije, mamita, que eso no lleva taches, ahí lleva eso va a presión. Que no, que eso lleva taches, pues entonces es bien terco. Me dice, dije, no, entonces hágale usted y me fui a la otra pieza. Ella se engallaba ya como 10 minutos con la mujer, entonces me volví y dije, ¿sí ven? ¿Sí ven? Pues que usted como no hace caso, que esa cameja casi es bien terca, ahora es fácil. ¿Y qué hizo la niña? Se fue para la pieza. Después le conté a mi esposa y me dijo, no, pues ella está brava. Digo, pues que usted la trató mal. Sí, claro, esa noche me fui a acostar, me acosté y dije, sí, claro, yo la madre. Entonces dije, no, y se levanta a las 4:30 a ir a trabajar. Entonces dije, no, yo toca a mediodía por ahí llamar, y voy a esperar a mediodía la llamo. Y entonces, pero estaba dispuesto. A mediodía la llamé. Dije, mamita, te quiero pedir perdón, porque realmente yo siento que te hice sentir mal. Me dijo, sí, calceticos. Me dice, calcete, no sé por qué. Me dice, sí, calceticos, pero es que tú me trataste muy mal, que no sé qué. Le dije, sí, mamita, por eso es que te quiero pedir perdón, yo sé que me equivoqué. Me dijo, sí, pero es que no era la actitud. Le dije, sí, mami, pues yo te estoy pidiendo perdón, si ya no me equivoqué, más discúlpame. Y se acabó la situación. Se acabó la situación. Y yo a esa hija, hoy en día le puedo decir, cuando ella se equivocó, mano, pida perdón, pues mira, tú no tienes nada. Pero porque ve el ejemplo, pero si no me ve a mí nunca pedirle perdón, ¿cómo le digo? No aprenda perdón. Hasta cuando no me, en el paso quinto dice, hasta cuando no me senté a hablar francamente de perdonar o pedir perdón, mi disposición a cambiar era totalmente teórica. O sea, nos podemos quedar ahí en solo la teoría. Lo bacano que suena eso, lo bonito que suenan los pasos y la práctica. Y ve ahí uno no se da cuenta de una cuestión, se vuelve como un círculo, o de decrecimiento o de crecimiento, ¿sí? O sea, si yo no practico, no entiendo. Y si no entiendo, no practico. Cuando yo empiezo a practicar, entiendo más. Entre más entiende, más practica, ¿sí? Y empieza a facilitarse a uno muchísimo más el proceso de camino del programa. Todo esto se puede resumir con una parte de un disco que a mi parecer es de lo mejor que he escuchado con relación al perdón. Para mí, y creo que todos lo hemos oído, pero de pronto pocos lo hemos escuchado. Oír es una cosa, escuchar es otra muy diferente, ¿sí? Y siento, para mí ese disco es espectacular y siento que refleja lo mejor que hay con respecto al perdón. De pronto lo han escuchado todos, pero si no lo han escuchado, se lo recomiendo. Se llama Te Perdoné, de Jorge C. León, ¿sí? Y la estrofa que a mí más me encanta dice, te quiero decir que tu error no es más grande de lo que te quiero. ¿Y cómo lo grafico yo? Digamos, miramos la siguiente manera. El perdón, el error es un círculo, digamos, de 10 centímetros. El amor también, digamos, que es de 10 centímetros. ¿Qué sucede cuando la otra persona se equivoca? Automáticamente el error es así igual de grande, ¿sí? Pero ¿yo qué hago? Achico mi amor. Entonces ya mi amor es de 8 centímetros, o de 7, o de 6, o de 5, porque cada vez achico el amor. Y es que me hizo, y es que me hizo, y es que me hizo. Y como cada vez achico mi amor, el error se ve más grande. Pero cuando yo empiece a mirar el error de la persona y en vez de achicar mi amor, agrande mi amor, que es lo que me dice esa letra de la canción, ¿sí? Cuando yo agrande mi amor, diga, no, voy a agrandar mi amor. Entre más grande sea mi amor, el error se va a ver más pequeño. Debo de agrandar mi amor para que el error se vea pequeño, ¿sí? Por eso me parece tan espectacular ese disco, ¿sí? Que te perdone, ya te perdoné, porque es que el perdón nace del corazón. Ya cuando la acción física es otra cosa, pero cuando ya uno realmente perdona, de corazón ha perdonado, igualmente uno empieza a disfrutar eso. Entonces, sigamos. Entonces, estas son las etapas, digamos, que yo siento que he recorrido para llegar a sentir ese perdón realmente con amor. Pero no ha habido otras cositas que me han enseñado.
lecturas, enseñanzas y experiencias para aprender a perdonar. Entonces, por ejemplo, las primeras que yo aprendí fue la siguiente. Le preguntan a una persona, ¿usted a quién le tiene resentimiento? Yo al señor Pérez. ¿Quién es el señor Pérez? Mi jefe. ¿Y por qué le tiene resentimiento? Ese es un hijo de pucha que no hace sino tratarme mal y hacerme humillarme y no me paga nada y es un desgraciado que no sé qué hay. ¿Y usted sabe ahorita dónde está el señor Pérez? A mí qué me importa dónde esté ese desgraciado que no sé qué. ¿Y usted cree que el señor Pérez está sufriendo porque usted está así? ¿Qué tal que el señor Pérez esté allá en una cena con la familia, muy agradable, en una reunión familiar o un compromiso social, disfrutando la vida, y usted aquí todo amargado? ¿Quién está sufriendo? Yo. El resentimiento me hace daño a mí, hermano, no a las demás personas. La del inquilinato mental, se lo habrán escuchado mucho a mi compañero Jaime. Entonces dice, si usted tuviera una casa grande, usted llevaría a vivir a esa casa a la persona que a usted lo violó. Si no, ¿cómo se le ocurre, hermano? ¿Qué tal? Si usted tuviera una casa grande, ¿usted llevaría a vivir a esa casa a la persona que a usted lo engañó? No, llevaría a vivir por ahí. Si usted tuviera una casa grande, ¿usted llevaría a vivir a esa casa a la persona que a usted lo engañó? ¿Que lo robó? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, si usted no lo llevaría a vivir a esa casa, ¿por qué lo lleva a vivir a su mente? Desocupe ese inquilinato mental de cosas, personas y situaciones que le son molestas y empiece a llevar a su mente cosas, personas y situaciones que le sean agradables. Pero mientras yo no desocupe ese inquilinato mental y siga cargando con esas personas ahí, hay una experiencia, una historia de cuenta de un monje que ellos no podían tocar a las mujeres, pobres monjes. Entonces pasaban un puente, fueron a pasar un puente y había una señora con una pierna rota. Entonces el monje dijo, pero ¿cómo la vamos a dar acá? Yo la voy a cargar, ¿sí? Y el monje la cargó y la pasó al otro lado del puente y siguieron caminando. Y empieza el otro, hermano, ¿usted para qué se puso a cargar esa mujer? Nosotros no podemos tocar mujeres. Pero hermano, tenían pie roto. Sí, hermano, pero es que hoy día nosotros decimos que no hemos que tocar las mujeres. Hermano, pero no hay que tocar. Hermano, pero vea. Hasta que le dice el monje, ¿sabe qué, hermano? Vea, yo hace dos horas que dejé descargar a esa mujer allá, hermano. Descárguela usted. Porque seguimos cargando con eso. Y el programa de Alcohólicos Anónimos nos da la oportunidad de descargar eso. En el paso quinto nos dice, el programa es la oportunidad para descargar todas esas cosas. Pero uno no descarga, ¿por qué? Porque no confía en los compañeros. Porque sigue existiendo esa sensación de superioridad. De que es que allá no hay gente de confianza. No, es que allá no, yo no la tengo. Seguimos sintiéndonos mejor que los demás y eso no hace que confiemos ni nos veamos igual a las demás personas, ¿sí? Es los dos cachorros. Leí una vez una historia, me pareció espectacular. Hay un sabio indio hablando con el nieto. Y entonces el sabio indio le dice al nieto, le dice, mijo, quiero que tengas presente en esta vida que dentro de ti y dentro de mí existen dos cachorros. Uno es bueno y el otro es malo. Y le dice el nieto, abuelito, ¿y cuál de los dos gana? Le dice, mi hijo, siempre va a ganar el que tú alimentes. Si tú alimentas el bueno, ese va a ganar. Si tú alimentas el malo, ese va a ganar. Pero cuando el sabio indio dijo, dos cachorros, uno bueno y uno malo, pudo haber sido más específico. Pudo haber dicho, dentro de mí existen dos cachorros. Uno es el resentimiento, el otro es el perdón. ¿Cuál va a ganar? El que yo alimente. Yo puedo tener una discusión con una persona y servirme justificación para alimentar el resentimiento. Sí, pues, pero es que me las pagas, que no es que sí. O puedo decir, ¿cuánto te equivoco? ¿Dónde está, hermano? Todas las cosas que hemos compartido, hermano, y dañarla por un momentito de rabonadas. Es lo que yo alimente, lo que me va a ganar. Es mi poder y es mi decisión qué es lo que voy a alimentar. ¿Voy a alimentar el resentimiento o voy a alimentar el perdón? ¿Por qué estamos viviendo mal también? Les reitero, el programa de Alcohólicos Anónimos, cuando nos dice que todos los pasos van en contra de nuestros deseos, es natural y es real. Estamos escribiendo al revés. ¿Y qué es escribir al revés? La historia es la siguiente. Van dos amigos, se fueron de excursión para la selva. En el transcurso de la excursión resultaron discutiendo.
que uno cogió, le cascó al otro. El hombre todo adolorido, llega y coge un pedacito de madera y escribe en la arena, ¿no? Hoy mi amigo me pegó. Y siguieron. Más adelante llegó el hombre y se resbaló y quedó colgando al borde de un precipicio. Entonces el otro dijo, no, pues yo tampoco lo voy a dejar morir, hermano. Y el marido se amarró y aún arriesgando su propia vida, va y lo rescata. Cuando él lo rescata, saca un cincelito y escribe en una roca, hoy mi amigo me salvó la vida. Cuando él vio eso, le dice, oiga hermano, ¿por qué el día que yo le pegué, usted escribió eso en la arena y por qué hoy usted escribió eso en la roca? Y le dice al amigo, es que yo hace muchos años aprendí que las cosas malas se deben de escribir donde se borren fácilmente y las cosas buenas donde nunca se borren. ¿Cuál es el problema? Que escribimos al revés. Las cosas malas donde nunca se borren, porque es que me las pagan, ay hermano, el pan se guarda para cuando haya chocolate, no me las hacen, ¿no? Y las cosas buenas, sí me salvó la vida, ¿y qué? Ya. Porque no hemos aprendido realmente a escribir al derecho, ¿sí? Y no hemos hecho, y entonces como no escribimos al derecho, también seguimos en lo mismo, ver el error en los demás y la virtud en mí. Siempre estaré mirando el error en las demás personas, ¿sí? Siempre el que se equivoca, yo le digo a mi esposa, a mis hijos, yo he llegado a la conclusión de que en esta vida no hay sino una sola persona equivocada. No hay sino una sola persona que comete errores, hermano. No hay sino una sola persona que casi unas embarradas tremendas, hermano. La otra persona. Siempre la otra persona. Yo me pongo a hablar con cualquier persona y siempre el error es de la otra persona. Pero hoy hablo con la otra y el error es de la otra, ¿sí? Y leía una cosita en estos días que decía que el lobo feroz seguirá siendo malvado si solamente escuchamos la versión de Caperucita. Nunca hemos escuchado la versión del lobo. El lobo, ¿por qué se comió a la abuelita cuando estaba con hambre? Entonces no escuchamos sino la versión de una persona. Entonces si nuestro hijo llega llorando porque la mujer lo dejó que no sé qué, es que esa mujer es una desgraciada, hermano, que no sé qué. Y si viene nuestra hija, no, ese marido que usted se consiguió. Siempre vamos a mirar solamente la versión de Caperucita y eso no nos va a dar una visión real y concreta. ¿A quiénes debo perdonar y cuándo? Por ejemplo, hay momentos en el paso noveno dice que hay situaciones en las cuales debemos de medir cuándo vamos a pedir perdón. Por ejemplo, hay perdones que yo debo pedir inmediatamente. ¿Cuándo debo pedir ese perdón inmediatamente? De pronto yo voy a una cafetería, la persona va, me atiende, me prepara el café, de pronto se equivocó y me regó el café en el pantalón. De pronto, se cuenta que vea, para eso estoy pagando. Pero después digo, yo debo pedirle perdón inmediatamente a esa persona. Si le sabe que el Señor está pronto, discúlpeme si la hice sentir mal, pido ese perdón inmediato. Hay momentos en que puedo esperar un momentico, lo que hice con mi hija fue eso, esperar un momento, al final del día, un momento oportuno para pedir ese perdón. Hay personas a las cuales debo pedir, digamos, en una fecha especial o en un momento especial, no vienen todos los días, pero digo, bueno, yo voy a estar dispuesto y cuando llegue esa persona le voy a pedir ese perdón. Y aprendí una, el año pasado, que siento que fue la primera bendición que Dios me regaló. El 1 de enero estaba viendo una película y entonces había un niño quemando unas cosas en una hoguera y llega el tío estaba con el tío ahí, con un señor, al ratico llega el tío, le agradece al señor, parece que había un incendio o algo así, y se lleva al niño, le agradece al señor y se lleva al niño para la casa. El niño como a las 12 de la noche no podía dormir y se levanta y empieza a escribir algunas cosas en los papeles y a quemarlos. Se levanta el tío y le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Digo, no, es que no puedo dormir. Digo, ¿y qué estás haciendo? Digo, no, es que nosotros con Mike, el amigo había muerto en el incendio y habíamos quedado que el primero que llegara al pueblo le iba a contar al otro cómo era el pueblo. Y le estoy pidiendo perdón a mi mamá, pues la mamá también había fallecido, le estoy pidiendo perdón a mi mamá porque le dije unas cosas que le hice sentir mal y le dije, ¿tú cómo haces eso? Dijo, le estoy escribiendo unas cartas de humo. Me pareció tan espiritual el término, unas cartas de humo, ¿sí? Si yo todavía siento que le fallé a una persona que ya falleció, todavía le puedo pedir perdón, escribirle una carta de humo, ¿sí? Siento que es muy espiritual escribir, sí, yo quiero pedirle perdón por esto, y que me
pareció espectacular el término. Entonces sí podemos pedir perdón. Y sí debemos de pedir perdón si queremos realmente mejorar nuestra vida. Hemos vivido al revés también por esta cuestión. Hemos nacido en la creencia de que cometer errores es malo y merece castigo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo vivo en la creencia de que cometer errores es malo y merece un castigo? Pues cada vez que yo me equivoque, ¿yo qué hago? Miento, justifico, le echo la culpa a los demás, porque sé que me van a castigar, hermano. Que me van a dar en la mula, ¿sí? Nunca hemos aprendido de los errores. Como yo no he aprendido de los errores, pues ¿qué le tramito a mis hijos? Eso. Que cometer errores es malo. Yo hoy en día le digo a mis hijos, les reitero, que lo malo no es cometer errores, es no aprender de ellos. Yo digo, yo porque hoy en día insisto mucho en eso, yo porque estoy acá y porque he podido comprender tantas cosas de esto, por mis errores. No es por mis virtudes, es por mis errores, porque he aprendido de los errores, ¿sí? Y entonces sí creo también que hacer lo bueno merece premios. Entonces nunca descubro la alegría de servir sin esperar nada, porque siempre estoy esperando un premio, una recompensa que me... Y el estar esperando la recompensa me impide ver los beneficios de servir sin esperar absolutamente nada. Algunas veces con el perdón también sucede lo mismo. Algunas veces debo de pedir perdón. Pero ¿qué sucede cuando cojo la costumbre de pida perdón y siga embarrando? Pida perdón y siga embarrando. Pida perdón y siga embarrando. Tiene que llegar un momento en el cual yo dije, yo no voy a pedir más perdón, me lo voy a ganar. Porque con el perdón sucede lo mismo que con las oportunidades, ¿no? Entonces una se la pasa pidiendo oportunidades. Vea, mi amor, dame la oportunidad. La persona me da la oportunidad, pues como el objetivo mío era conquistarla, pues ya me dio la oportunidad, pues ya no cambio, porque ya la conseguí. Cuando yo aprendí eso, dije, no, yo no voy a pedir perdón, yo no voy a pedir una oportunidad, me la voy a ganar. Voy a cambiar para ganarme la oportunidad, no que me den una oportunidad para cambiar. No, voy a cambiar para ganarme la oportunidad. Puede que se demore más, pero créanme, es mucho más efectivo y es mucho más satisfactorio. Ponerme en el lugar de la otra persona. ¿Por qué uno ve tan duros los errores de los demás? Porque uno nunca se pone en el lugar de la otra persona. ¿Será que algunas, por ejemplo, si yo voy tarde, algunas me pasó, iba para Chía y me habían invitado a un tema ya a las 7 de la noche, iban como a las 6:30 y preciso cogí un bus de esos grandototes y vacío. Y el man despacito ahí parando el viaje. Yo decía, no, escucha, y ahora... Pero me puse a pensar un momentico y dije, bueno, si yo fuera el conductor del bus, ¿yo qué haría? Uy, es que Fernando va a ir a Juan, hermano, toca curar de aquí para allá. O el que dice, no, hermano, yo estoy parando mi viaje, yo qué culpa, es mi trabajo. Yo eso es que vivo a recoger pasajeros, hermano, si ustedes van de afán, qué culpa, pero yo no le ritmo, hermano, ¿sí? Ponerme en el lugar de la otra persona, ¿sí? Si yo fuera, por ejemplo, si yo fuera mi hijo, ¿yo qué haría? En vez de mirar, es que usted tiene que hacer eso, por eso es... que alguna vez le decía a mi esposa, porque es que era con ese cuentico que uno tiene de familia, de que es que le digo esto para que usted no sufra, para que no cometa los errores que yo cometí, para que no... Entonces le decía a mi esposa, imagínense que nosotros tenemos 50 años de vida, Joanita tiene 18, nosotros pretendemos que Joana a los 18 vea las cosas con la madurez, con la experiencia, con la seguridad que nosotros la vemos a nosotros a los 50. No es Joanita a los 18 la que tiene que ponerse en el lugar de nosotros a los 50, somos nosotros a los 50 los que tenemos que ponernos en el lugar de ella a los 18. ¿Qué hacíamos nosotros a los 18? Ponerme en el lugar de la otra persona ayuda enormemente para eso. El estar esperando recompensa me impide ver los beneficios. Y la vida sería más fácil si en lugar de levantar tantas paredes, construyéramos más puentes. ¿Qué levantar paredes? Yo tengo un conflicto con la esposa, con esto, ya mismo el orgullo me hace levantar una pared. Pues yo no le hago, pues mira el que hace, él lo amarra, ¿ven? ¿Sí? Y el otro la miro, no, pues que tengo que estarle rogando cada vez, yo fue pendejo, que no sé que levante paredes y levante paredes, ¿sí? Eso lo hace el orgullo. Cuando aprendo a tener la suficiente humildad, me doy cuenta que en vez de levantar tantas paredes, voy a construir un puente para llegar a mi esposa. Voy a construir un puente para llegar a la otra persona. Y la vida es mucho más fácil cuando en vez de levantar tantas paredes, empiezo a construir puentes hacia las demás personas. Vean, yo esta que la aprendí en el foro de servicios, precisamente, compañeros. No les quita.
Con los errores sucede lo mismo que con los ronquidos. Solo lo molestan los de los demás, porque es que son los demás los que roncan. Yo nunca ronco. Y fuera de eso, hermano, que parece que la ley de la teoría de la relatividad de Einstein como que funciona ahí también, ¿no? Porque como que el que más ronca es al que primero le coge el sueño. Oiga, yo ronco, pero no Entonces, escucho. sí, por eso. Entonces, había un compañero que roncaba enormemente en esa imagen, habíamos 7 en la pieza. Y ese roncaba, ese man allá. Pero que escuchábamos a él, ¿sí? Pero cuando a mí me cogió el sueño, ¿acaso yo me escuchaba cuánto roncaba? No, a mí me molesta el ronquido del otro, pero porque lo escucho, pero nunca me escucho el mío. Eso sucede con los errores. Siempre le veo los de los demás, pero nunca veo el mío. Gracias a Dios, por ejemplo, al otro día lo tomamos muy deportivamente. Un compañero de todos los que estábamos ahí éramos todoterreno, y llegó uno y dijo, pues hermano, con esa roncadera yo estaba durmiendo un ratico que me cogió el sueño y me soñé que era que había llegado en moto y se me había quedado la moto prendida. Y el otro llegó y dijo, hermano, si yo que soy sordo me trano yo. Pero créanme, compañeros, eso no sucede lo mismo que con los errores. Y cuando realmente empiece a perdonar a las personas o a pedir perdón, voy a comprender lo que me dice el paso séptimo. El paso séptimo me dice, donde antiguamente la humildad había significado el pan amargo para reconocer los errores, hoy en día empieza a significar el nutritivo alimento que nos devuelve la serenidad. Para mí hoy en día pedir perdón no es un pan amargo. Para mí hoy en día pedir perdón cuando me equivoco es decir, la embarré mal. Debo de ir a pedir disculpas. Ya no es ese pan amargo, ¿sí? Sé que es ese nutritivo alimento que me va a devolver mi tranquilidad. Y entre más me demore para pedir perdón o para perdonar, más mal me voy a sentir. Por lo tanto, cuando ya aprendo la lección y sé que si yo pido el perdón o perdono inmediatamente el mayor beneficiario voy a ser yo, pues ya se le hace más fácil. Entonces, y digamos, todo esto es perdón con respecto a mis compañeros, a nosotros, pero cada cuánto le pido perdón a Dios. Porque a Dios, ¿por qué le voy a pedir perdón? Por esas cosas que de pronto no le hacen daño a ninguna otra persona, pero que en mi interior sé que la embarro. En mi interior sé que la estoy embarrando, ¿sí? Sucede como cuando la persona de pronto engaña a la esposa, supuestamente entre comillas engaña. ¿Por qué? Porque preciso ese día, lo digo porque me lo han contado varios compañeros. Me dicen, hermano, vamos y se está con una persona y llega uno a la casa, preciso ese día, hermano. La mujer le dio por hacer el plato más especial. Mi hijo se me bota a abrazarme, hermano, y yo no puedo mirar a los ojos a mi esposa. ¿A quién le está haciendo daño eso? A mí. Puede que ella nunca se dé cuenta, pero voy a saber que yo estoy viviendo mal. Y por eso pedirle perdón a Dios, porque tal vez hay cosas que no se dan cuenta las demás personas, pero a mí me ponen a ir muy mal. Entonces, debo mejorar mi relación consciente con Dios. Porque en el paso 11 dice, buscamos a través de las oraciones y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios. La pregunta sería, ¿cuántos de nosotros conscientemente, digamos, sentimos que este año hemos mejorado la relación con Dios? ¿O seguimos con la oración de cuando llegamos? ¿O seguimos sintiendo ese Dios lejano por allá, que como que suena como algo de que quién sabe si funcionará o no funcionará? Y no lo sentimos realmente dentro de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es que el que se aleja, hay una parte que dice, si sientes a Dios lejano, pregúntate, ¿quién se alejó? ¿Será que se alejó él o será que me alejé yo? Lo más probable es que siempre sea yo el que me aleje de él. Cuando pido perdón o perdono, con amor lo podré disfrutar plenamente. Porque créanme, compañeros, aprende uno a disfrutar ese perdonar o ese pedir perdón. Empieza uno realmente a disfrutarlo, a darse cuenta que no es ese pan amargo, que no es tan inalcanzable, sino que realmente uno se da cuenta que es una parte integral. Por eso les decía, cuando la información es fragmentada o aislada o incompleta, uno no tiene toda la información. Pero cuando uno se da cuenta que perdonar o pedir perdón, ¿sí?, sencillamente son una parte de lo que nos ofrecen nuestros 12 pasos, la vida íntegra. ¿Sí? Porque es que es para tener una vida íntegra. Si yo no perdono ni hago estas cosas, ¿cómo voy a tener esa vida íntegra? ¿Sí?
íntegra conmigo mismo, pero también integrar con las demás personas. Que aprenda a relacionarme realmente con las demás personas. A todo eso nos llevan nuestros 12 pasos. A todo eso nos llevan los 12 pasos. Y el mayor beneficiado, el heredero o el perjudicado soy yo. Y yo no quiero perdonar. No perdone, hermano. Pero créame, seguiré viviendo mal, hermano. Y si yo quiero perdonar, hermano, empiece a perdonar al comienzo. De pronto a uno se le hace difícil, ¿no? Pero después le acoge el tiempo. ¿Por qué? Porque le escuché no sé qué a un compañero del grupo contaba la historia. Fue a visitar a la mamá, fue con la esposa. La mamá tiene un telar. Entonces empezaron a hacerlo, la mamá estaba haciendo la ruanita y toda la viejita haciendo la ruanita. Sí, amigo, que no sé qué. Ay, voy a mirar las gallinas, que no que va y mira la gallina. Y se regresa así, amigo, que es que no sé qué, chale. Pues, ay, va a mirar la olla, que no que va y mira la olla y regresa y hágale ahí. Entonces la esposa, la llega, no digo que se levantó y dijo, venga, señora María, le ayudo, ¿sí? Y empezó a hacerla, se le enredó la lana en un momentico. Entonces, claro, cuando llegó la viejita toda penada, le dice, ay, señora María, qué pena con usted, es que esto parece fácil, pero esto siempre es difícil, ¿no? La respuesta a la viejita me pareció espectacular. Dijo, ¿sabe qué, mija? Todo en esta vida es difícil, hasta cuando uno lo vuelva fácil. Todo. Dejar de ver es difícil, sí, hasta cuando uno lo vuelva fácil. Aprender a manejar es difícil, sí, hasta cuando uno lo vuelva fácil. Perdonar o pedir perdón es difícil, hasta cuando uno lo vuelva fácil. Entonces, siempre está en mí el querer hacer esto. ¿Y por qué lo voy a hacer? Por mí. ¿Por qué no perdono, pido perdón? Porque a mí me parece que eso quién lo hace. Es que nadie lo hace, ¿sí? Hay una parábola que a mí me encanta, en una parte de la Biblia que me encanta de Jesús. Está hablando Jesús con Pedro, así como cuando hablamos con Jesús. Entonces estaba hablando Jesús con Pedro y le dice Pedro a Jesús, dice que mirando al discípulo que él amaba, ¿no? Estaba señalando a alguien, no especifica quién, dice, mirando al discípulo que él amaba, le dice Pedro a Jesús, le dice, Señor, ¿y ese qué? La respuesta de Jesús también me parece espectacular, dice Jesús, si yo he decidido que él todavía siga con vosotros, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué me parece tan espectacular? Porque eso tiene aplicación todos los días, ¿sí? Ay, que es que hoy en día nadie quiere perdonar ni pedir perdón. ¿Y qué a ti, hermano? Perdone usted, pida perdón usted. Que hoy en día los matrimonios no duran y que dure el suyo, hermano. Que hoy en día nadie quiere practicar los 12 pasos y practíquelos usted. Que hoy en día todo el mundo se roba el sueldo y no se lo robe usted. Entonces, cuando yo dejé de mirar si los demás lo hacen o no lo hacen para empezar a hacerlo yo, todas estas cosas funcionan, compañeros. Porque créanme, todo esto que les he compartido el día de hoy no es teoría. Todas esas cosas las vivo. Y ojalá que las podamos vivir, compañeros, porque igualmente funcionan. Y a eso nos invita el programa Todos estos amigos, a tener la vida íntegra, útil y feliz, porque se alcanza. Gracias, compañeros y compañeras. Felices 24 horas. Muchas gracias, compañero Fernando, por su intervención en este primer día de aniversario de nuestro grupo comité. Tengo dos compañeros nada más. Bueno, normalmente a esta hora pues en el grupo comité también hacemos nuestra tercera tradición, pero hoy pues la obviamos por cuestiones lógicas. Creo que todos quienes estamos aquí somos compañeros de la comunidad, entonces pues la obviamos. Compañero Roberto T. Gracias, buenas noches, mi nombre es Roberto T y soy de San Marcolita. Bienvenido. Mi costilla dice que me perdona pero que no olvida. Esto siempre me mantiene diciendo 51 años. Gracias, compañero, por el tema. Esta para mí es la tercera vez que lo escucho.